Hablaremos esta noche de Leopold von Sacher-Masoch, Epa. o sea, el inventor del masoquismo. Aunque él no inventó nada, fue otro Claro. quien Le empezó gustó a utilizar ese nombre. Sí. Este hombre, Leopold, nació en Galicia en el año 1836, no en Galicia, sino en Galicia, que fue una región de los Cárpatos eternamente disputada, ¿no? Hasta la guerra, hasta el fin de la guerra de 1918, perteneció a la corona austríaca. Después, cuando Polonia fue reconocida en el Tratado de Versalles, pasó a ser del dominio polaco, y ahora la verdad que no sé. Las primeras memorias de Leopold von Sacher-Masoch fue una recordación de historias tenebrosas que al parecer le contaba una nodriza, Hanscha. En general eran historias protagonizadas por Iván el Terrible, por la zarina negra de Jalix, por Casimiro III llamado el Grande y su titánica concubina Esther. Eran historias repletas de crueldad, de tormentos, en las que casi siempre el torturador era una mujer dominante y el torturado un hombre víctima de sus sentimientos. Durante la infancia de Leopold, su papá era jefe de la policía de Lemberg, la capital de Galicia, y contribuyó a la educación en algún modo violenta de su hijo, con las historias que contaba en su casa después de las sangrientas jornadas de trabajo. Señor, El tipo venía del laburo y dice, no sabés, al tipo que nos morfamos anoche. Claro, un espanto. En 1848, durante el llamado Año de las Revoluciones, el papá de Leopold fue trasladado a Praga. Allí, el muchacho, que ya tenía 12 años, pudo contemplar las revueltas del lugar y participó en los puestos de enfermería levantados para curar a los heridos, principalmente a los obreros de los primeros talleres. Talleres se usaba algo así como sindicato, ¿no? Significando eso. De su abuelo Enrique, el joven Leopold había heredado el arte de construir marionetas. En Praga, Leopold empezó por escribir obras para su propio teatro de marionetas, y allí se representaban mayormente escenas de las revueltas callejeras que se producían en aquel tiempo y en aquella región. Sus obras estaban pobladas de escenas de ejecuciones, de martirios, en las que el personaje principal era siempre prisionero de algún poderoso, inexorable y demoníaco. Después de vivir algún tiempo en Praga, Leopold se trasladó con su familia a Graz, en el sur de Austria. Los Sacher-Masoch se movían entre lo más encumbrado de la sociedad, y Leopold era el orgullo de la familia. El muchacho había conseguido su doctorado en leyes a los 19 años y al año siguiente ya daba clases en la universidad. Su mayoría de edad coincidió con la publicación de su libro Rebelión de Gante bajo Carlos V, que fue Carlos I, ¿no? Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Se trataba de una historia excelente, aunque perfectamente ignorada por sus colegas académicos, a causa de que se leía fácilmente y más que nada porque se sabía que el autor solamente tenía 21 años. Así que no le hicieron mucho caso. A la edad de 25 años, Leopold abandonó la historia y el derecho a favor de la literatura considerada en sí propia. Parecía un joven corriente, de buena familia, considerable encanto, pero también tenía un prestigio literario creciente.
Sin embargo, en su imaginación, a la hora de escribir, no aparecían los educados y civilizados austríacos que él veía cada día, sino un remolino de emociones primitivas, poco discernibles, que lo llevaban a crear personajes gozosamente humillados. Es decir, humillados, pero disfrutando aquella humillación. La verdad es que eso no sucedía solo con sus creaciones. En su vida, y más precisamente en su relación con su primer amor, Leopold descubrió que el dolor era el preludio necesario del placer. Su primer amor fue la hermosa Anna von Kottowitz, una mujer 10 años mayor que él, que había abandonado a su marido y sus hijos para vivir con Leopold, ¿no? Una noche, mientras retozaban en la intimidad, Sí. Leopold le ofreció a su amada llevarla en andas y hacerse conducir él mismo a golpe de vara y látigo. Y así transcurrieron durante mucho tiempo las noches de los amantes, hasta que la pobre Ana empezó a perder todo interés en continuar con aquel juego. Más tarde, Leopold le buscó un amante a la muchacha. No podía sentirse satisfecho hasta que ella lo traicionara. Sin embargo, esa traición o esa perpetua humillación que satisfacía a Leopold tenía sus límites. La relación con Ana terminó cuando Leopold se enteró de que ella y su nuevo amante, el que le había conseguido él, ¿no?, comenzaron a afanarle guita y pequeños objetos. Bueno, esa humillación. un momento, loco. Que me engañen, todo fenómeno. Que me pegue con un látigo está bien. Sí. Pero que me afane la guita y más que nada los utensilios de plata que colecciono, eso no te lo perdono. Es que ya venía encebado. Claro. Uno ve que uno es masoquista Sí, y se aprovecha. Está para el cachetazo. En ese punto se sintió ultrajado. Él se había visto obligado a escribir prolíficamente para mantener a Ana en un estilo de vida derrochador, que era el que ella exigía. Y entonces von Sacher-Masoch transitaba todos los géneros, excepto la poesía, ¿no? Publicaba muchos cuentos, experiencias teatrales, y finalmente había escrito una extensa novela. ¿Todo eso para qué? Y para que se lo ¿Para que después lo afanaran? No, sí. señor. Tiempo más tarde, Leopold conoció a Fanny Pistor, quien fue su siguiente querida. Ambos firmaron un extraño contrato, como si se tratara de una actriz para una gira limitada. Decía, tengo aquí el contrato. Lo tiene ahí. Qué bárbaro, sobrevivió. Don Leopold von Sacher-Masoch da su palabra de honor a la señora Pistor de convertirse en su esclavo y de satisfacer sin reservas durante 6 meses todos sus deseos y órdenes. Por su parte, la señora Pistor le dejará libres 6 horas diarias para llevar a cabo su labor profesional y incluso no tendrá la obligación de leer sus composiciones literarias. Mira, también. Por si el tipo empezaba a decir, mirá lo que escribí. Claro, usaba esas 6 horas, si no. No. En un viaje que hicieron a Italia, la señora Pistor viajaba en primera clase, como una baronesa, mientras que Leopold iba en tercera, de pinotea en calidad de doméstico. En Venecia, de acuerdo a la fórmula, ella consiguió engañarlo con otro hombre. Demostró que era exactamente la mujer despótica y brutal que él había deseado, y la relación fue todo un éxito. Bien. La obra más conocida de Leopold, La Venus de las Pieles, fue escrita por esa época, y la exposición detallada que contiene de su vida sexual le dio bastante notoriedad, ¿no? La Venus de las Pieles
era una mujer bella, voluptuosa y cruel. La narrativa se situaba en el interior del diálogo de dos hombres que discutían acerca de lo que Leopold llamaba la servidumbre pasional. La novela se inicia con el sueño de uno de estos hombres. Se trata de un personaje que no tiene nombre y que se presenta como devoto del culto a las damas. El personaje busca a la diosa inaccesible de sus sueños, a la cual entregará su destino dándose como esclavo, ¿no? Después de la publicación de esta obra, Leopold recibió cientos de cartas escritas por damas anónimas, en su mayoría jóvenes, ¿no? Y así conoció Masoch a su futura esposa. Hay una película, creo, y el director es Roman Polanski. De esta novela, sí. Una tarde, una muchacha lo citó para encontrarse con él en una estrecha calle de Graz. Ella se presentó tras un velo y en realidad venía a buscar un paquete de cartas comprometedoras que una amiga suya le había escrito a Leopold. Venía de parte de otra mina, ¿no? La muchacha se hizo llamar Wanda, como la heroína de la última novela de Leopold. Llevaba también largo abrigo de pieles y se hacía la difícil, se hacía. Un par de semanas más tarde, cuando se encontraron y quedaron al fin solos, Wanda se le tiró encima con un látigo a Leopold. Leopold quedó fascinado y aceptó casarse. El matrimonio, formalizado por una ceremonia pública, duró 15 años, pero no fue feliz. Wanda no sabía con exactitud dónde se había metido. Ella era la hija de un criado, un tipo que trabajaba como criado en casa de un noble. Y a lo único que aspiraba era al nombre socialmente prominente de Sacher-Masoch y a la vida de esposa de un intelectual que suponía envidiable. No había previsto que este intelectual le pediría que lo azotara cada día con un látigo o que insistiría en que debía salir a buscar algún amante, qué sé yo. Finalmente apareció un tipo, un tal Armand, y se la llevó. Mientras tanto, Leopold continuó escribiendo. Aunque hoy en día se lo lee poco, fue un personaje importantísimo de su época. Cuando se cumplieron 25 años de la publicación de su primera obra, esto se conmemoró de modo formal en Graz y dio lugar a ceremonias públicas en Lemberg, en Praga y en Leipzig. Por aquel entonces, Leopold estaba viviendo con una chica alemana llamada Hulda Meister. Se casaron, ella lo cuidó cuando su mente empezó a fallar. Usted me dirá, a lo mejor ya había empezado a fallar antes. Claro. Bueno, no sé. Al final, Hulda hizo que lo llevaran en secreto a un manicomio tras haber sufrido ella misma varios intentos de Leopold de estrangularla. Oficialmente se dijo que había fallecido, pero en realidad vivió 10 años más en aquel manicomio. Fue durante ese tiempo cuando el neurólogo Richard von Krafft-Ebing se enteró de los pormenores de su vida y empezó a llamar en sus escritos masoquismo al tipo de aberración que el enfermo representaba, ¿no? Leopold von Sacher-Masoch murió en el año 1895 a los 59 años de edad. Vamos a escuchar ahora. Y algo torturante. Puede ser algo relacionado con el dolor. Sí, algo con el dolor. Bueno, o mejor con esclavitud. Claro, que tiene todo dolor y sumisión, además. Está bien.
Entonces escucharemos el tango Esclavo en la versión de Charlo.